Hola, muy bienvenidos a una nueva emisión de la entrevista de France 24 en español. Nos acompaña en esta oportunidad Valia Guillén. Ella fue mormona, o sea que integró la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días desde 1984 hasta el año 2014 y la abandonó con muchos cuestionamientos y sobre todo con un profundo conocimiento de lo que ocurre al interior del mormonismo. Valia Guillén, muchísimas gracias por su presencia en la entrevista de France 24 en español. Gracias a vosotros, encantada de participar. Vale, en primer lugar, por supuesto, preguntarte y para que toda nuestra audiencia lo conozca, ¿no? ¿Qué caracteriza a la Iglesia mormona? ¿Cuáles son sus bases y sus principios? Bueno, la iglesia mormona se caracteriza por tener unas escrituras, eh, podríamos decir, complementarias a la Biblia. Está basada en el libro de Mormón, ¿no? Que supuestamente narra acontecimientos ocurridos en la América precolombina y una supuesta visita de Jesucristo a esas tierras, ¿no? Y sostiene que los nativos americanos descenderían de una tribu de Israel que habría viajado desde tierras hebreas hasta América y habría fundado allí dos grandes civilizaciones, bueno, con millones de personas, se habrían desenvuelto guerras y muchos acontecimientos, pero de los cuales no habría ninguna evidencia ni histórica, cultural, arqueológica, de ningún tipo. Valia, usted estuvo en esta religión entre 1984 y 2014, estamos hablando de 30 años, ¿no? Bastante tiempo. ¿Qué la acercó por un lado y qué la terminó de alejar? Bueno, eh, es el argumento con el que se acercan, ¿no? Los que realizan el proselitismo mormón, el proselitismo de la iglesia, que está a cargo de misioneros que ocupan 2 años de su vida para difundir la palabra de Dios, las visiones de José Smith y el libro de Mormón. Y bueno, en una de esas, pues a la salida del colegio me encontraron, uno acepta recibir las charlas que constan de 6 lecciones en las que explican cómo va todo, en qué consiste este sistema de creencias o esta religión. Y bueno, con una serie de promesas que, bueno, a las personas que mm, tendríamos alguna vulnerabilidad, ¿no? Emocional, alguna carencia o estuviéramos pasando algunos momentos difíciles en nuestra vida, pues nos convence y nos atrae para asomarnos a esa religión y ese era mi caso y ingresé así con la ilusión de pertenecer a esa organización y de salvarme, ¿no? Y bueno, Claro, no apuntaban a cualquier persona, definitivamente iban hacia quienes presentaban determinadas características, por lo que usted nos está contando. Ahora, sí. cuéntenos, la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días, recibió múltiples denuncias, muchísimas vinculadas a abusos sexuales, ¿no? Incluidos menores de edad. ¿Usted sufrió algún tipo de abuso o fue testigo? No, 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 allí se da todo de manera encubierta. No me enteré, por lo menos yo en mi radio cercano no vi ningún caso, pero ya uno se entera de eso, pues una vez sale a la luz y ya se han desenvuelto las condenas, ¿no? De estos casos y se suelen dar en Estados Unidos muchísimo. Y lo que se tiende a hacer es culpar a la víctima y tratar de esconder estos hechos, ¿no? Básicamente esa ha sido la dinámica, pero últimamente ha salido a la luz precisamente por las noticias Sí. que han sacado a la luz estos sucesos, ¿no?
No, y sin lugar a dudas no es ni la única iglesia ni la única religión cuyos líderes o representantes son acusados de abusos sexuales, pero sí estamos ante una Sí, religión y una iglesia con muchas particularidades, ¿verdad? Y algo vinculado a esto tiene que ver con requisitos que marcan muchísimo el estilo de vida de quienes integran el mormonismo, ¿no? Y un elemento clave es el control, ¿verdad? ¿Hasta dónde llega este control? exacto. El control es absoluto, pero se da de una manera bastante encubierta porque ellos se muestran abiertos y tolerantes, ¿no? Y todo lo que hacen es recomendar a las personas, pero en realidad no es más que chantaje emocional, ¿no? Pero abarca a todos los aspectos de nuestra vida, financieramente, eh, obviamente moralmente, y, y bueno, está todo involucrado, uno cómo viste, lo que ingiere y el bolsillo principalmente. Es eh, una utilización de recursos de la persona en todos los aspectos. Hablaba, bueno, precisamente, ¿no? Del bolsillo, del aspecto financiero, ¿no? De la vida de las personas. A esto apunta mi próxima pregunta, Efectivamente. ¿no? Porque veníamos hablando de polémicas, ¿no? De denuncias de abusos, etcétera. Y otra polémica tiene que ver con la acumulación de dinero, ¿no? Y el diezmo que tiene que dar sus integrantes. Cuéntenos cómo funciona esto y cómo afecta a la vida de quienes pertenecen a la religión mormona. Sí, nuevamente esta extracción de recursos se da por chantaje emocional, ¿no? Prometiéndole al adepto que va a recibir bendiciones si es que cumple dando un diezmo íntegro, que significa dar el 10% de los ingresos de la persona. Y claro, se podía decir que es una agrupación bastante elitista porque eh, al menos en Estados Unidos los diezmos son muy generosos. Estados Unidos, Australia, Europa, podríamos decir, ¿no? Y bueno, en el caso de los países en vías de desarrollo, pues uno da lo que puede, pero se trata de mucho dinero, el cual hábilmente ellos invierten en otras multinacionales, farmacéutica, Google, bueno, redes sociales y hacen estratégicamente inversiones, cosa de que hoy en día han logrado acumular 100.000 millones de dólares para, vamos, en Claro. dinero, se podía decir que en metálico. Claro, que estamos Sí. hablando de un diezmo que otorgan millones de personas a lo largo de todo el mundo. Pasemos ahora a otro tema del cual se ha hablado muchísimo, ¿no? De esta religión que tiene que ver con la poligamia. Tradicionalmente se ha asociado este estilo de vida a mormones, al menos en los inicios de la iglesia. Pero le quiero preguntar a usted, ¿no? Que ha estado muy vinculada a esta religión, ¿sigue ocurriendo? ¿Y qué ideas sustentan y justifican sobre todo este estilo de vida? Y perdón, sumo otra pregunta más, ¿qué idea de mujer está de fondo de esta práctica? Claro. Bueno, esta práctica, lo que ellos promueven es que se ha dado por revelación, ¿no? Se ha dado para momentos concretos en la historia de la iglesia donde, bueno, habían pocos miembros, los hombres morían en las guerras, y había que proteger a las viudas. Entonces, bueno, se le había dado esta revelación a José Smith, al fundador, de que practicase la poligamia para, bueno, dar un equilibrio demográfico, proteger a las viudas y una serie de pretextos. Pero él, bueno, se llegó a casar con mujeres desde niñas de 14 años hasta mujeres ya casadas con otros hombres, eh, práctica que se llama la poliandría, ¿no? Y bueno, llegó en Family Search, que es una página de la iglesia, se llega a contabilizar a más de 50 esposas. Entonces, bueno, como eso era ilegal en Estados Unidos en esos tiempos,
el gobierno llega a perseguir la poligamia y ellos se ven obligados a suspender la práctica. Pero habían grupos rebeldes, podríamos decir, que consideraban eso un mandamiento sagrado y optaron por irse por su parte a seguir practicando la poligamia y ahora podríamos decir que hay subagrupaciones que la siguen practicando, especialmente en los estados de Estados Unidos, de Utah, Idaho y algunas partes de México también, que se han establecido pequeños clanes que siguen fieles a la palabra original o a la revelación original que se le habría dado a José Smith por parte divina. Valia, nos queda poco tiempo. No quiero dejar de preguntarle lo siguiente, ¿no? En este contexto y teniendo este conocimiento tan profundo y tan de primera mano, ¿no? De lo que es el mormonismo, ¿qué le augura a esta iglesia? ¿Cree que tendrá más vida o cree que estamos llegando quizás a su final? Sí, yo creo que lo segundo, estamos llegando, ya estamos viendo un ocaso porque eh, a partir del 2012 podríamos decir que se ha producido un boom, ¿no?, de Internet y la difusión de información de papeles y documentos originales, ¿no?, que enseñan los orígenes de la iglesia. Y bueno, masivamente la gente ha visto que todo lo que le habían contado, entre ellos me incluyo, pues no era lo que decía ser, ¿no? Sí. Aparte de tener políticas bastante arbitrarias, ¿no? Como con la gente LGBT, racismo, homofobia, bueno, casos que bueno, se Claro. está quedando realmente obsoleta y Muchos temas, tiene, Valia, bueno, perdón que nos ha tocado mucho. dejar por fuera porque hemos llegado, se nos acabó el tiempo, llegamos al final de esta entrevista. Le quiero agradecer muchísimo su testimonio. Muchas gracias realmente. A vosotros, muchísimas gracias. No, gracias a usted una vez más y a nuestra audiencia, por supuesto, como siempre, la invitamos a que sigan informándose en el resto de nuestra programación y en france24.com. Sigan junto a nosotros.